La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos los presentes. Gusto en saludarlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra actividad webinar de la tarde de hoy, la cual hemos nombrado Reepitelización cervical por agentes exógenos, mito o realidad. Para ello tendremos como invitado muy especial al doctor Jorge Hegel. El doctor Hegel es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, con posgrado de obstetricia y ginecología egresado de la Universidad Central de Venezuela, posgrado que tuvo como sede el Hospital Domingo Luciani del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. También hizo fellow de ginecología oncológica, posgrado realizado en la Universidad Central de Venezuela, como sede del Hospital Oncológico Padre Machado. Actualmente docente de posgrado universitario de obstetricia y ginecología de la Universidad Central de Venezuela en la sede del Hospital Domingo Luciani y miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y de la sección de Oncología Ginecológica. Esta actividad será grabada para el disfrute de todas aquellas personas que deseen volver a verla y, por supuesto, para aquellas personas que por algún motivo no pueden verla en vivo en la tarde de hoy. Les recordamos que para ello pueden ustedes suscribirse a nuestro canal Laboratorios Leti SAP, activar con la campanita las notificaciones para que ustedes puedan recibir la información no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el Gran Laboratorio de Venezuela tiene para todos ustedes. Como un amable recordatorio, les pido que por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier otro equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, realicen sus preguntas por medio del chat para dar inicio al proceso de discusión al finalizar la conferencia del doctor Hegel. Y una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecidos por su presencia en la tarde de hoy. Los dejo en la amable compañía del doctor Jorge Hegel, nuestro invitado de hoy. Jorge, los micrófonos son tuyos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, Jorge. Gracias. Al menos, porque siempre hoy tuve un inconveniente con internet. Vamos a ver cómo nos sale todo hoy. Voy a prender la cámara un minuto para saludar. Gracias a todos por la invitación. Gracias a la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología. Gracias al Laboratorio Leti. Voy a apagar la cámara a ver si fluye un poquito mejor la conexión y entonces, bueno, ya voy a compartir pantalla, ¿no? A ver si comenzamos. Necesito que me digan el momento en que se empiece a ver la pantalla realmente, porque yo creo que tengo un delay en mi computadora. Estoy conectado, el PowerPoint está desde una computadora y estoy en el audio por otro lado. Creo que tengo un delay importante, pues. Sí, bueno, es un delay un tantico largo, pero todavía no ha aparecido ninguna imagen en la pantalla. Vamos a ver. Sigo esperando. Ok, ya se comenzó a ver algo. Perfecto. Chévere. Bueno, voy a ir comenzando y menos mal que tengo el tiempo real en una pantalla y el delay en otra y voy viendo más o menos. Voy a comenzar, bueno, gracias al doctor Pastor Galicia, Laboratorios Leti, a la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología por esta invitación. Un gran compromiso, ¿no? Y una responsabilidad estar acá ya con 130 personas. En el momento que me deje de escuchar o se pare algo, por favor escriban y avisen y yo estoy atento. Y bueno, primero quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés con el laboratorio.
en este momento para dar esta conferencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. El título de hoy es Reptilización cervical por agentes exógenos, mito o realidad. Y este es un que nombramos mucho, un título que le ponemos mucho a cualquier conferencia, y me gustaría comenzar diciéndolo de esta manera: un mito es una persona o una cosa a la que le atribuimos cualidades o excelencias que no tienen o que no poseen esas situaciones, ¿no? Y la realidad es la existencia verdadera, efectiva o tangible de algo que sí lo es, según la Real Academia Española. ¿Y por qué comienzo así? Porque en medicina muchas veces se acostumbra, no solo en Venezuela, sino en muchos países de Sudamérica, a que convertimos los mitos en realidades. Y hoy yo prefiero dejar los mitos y las realidades a un lado y a irnos a algo más tangible en la medicina, que es la medicina basada en la evidencia, para poder comenzar esta conferencia. Y fíjense que tenemos aquí lo más reciente que publicó Cochrane, que es la escala o la pirámide que muchos de nosotros que estamos acá conocemos, de cuáles son los estudios más importantes según el diseño metodológico y cómo realicemos. Tenemos que, mientras estén más en la parte superior, son clínicamente relevantes y menos clínicamente relevantes en la parte inferior. Y para eso necesitamos hacer una lectura crítica de la literatura. Pues hoy haremos una lectura crítica ligera acerca de la evidencia científica que hay con respecto a los métodos exógenos para la reptilización cervical. Y bueno, lo primero que les quiero comentar es a quién, por qué, por qué esta conferencia, por qué queremos revitalizar el cuello uterino, qué pasa acá, cuál es el paciente que tenemos que buscar y a quién vamos a revitalizar y por qué, porque tenemos muchos años, 20, 30, 40 años revitalizando cuellos y de verdad vale la pena, o no lo hemos hecho de la manera correcta, o debemos dejar a que esta reptilización sea sola, o realmente sí tenemos una gran herramienta que todavía no hemos explotado. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y entonces, ¿quién es nuestro primer grupo? ¿Quién es nuestro primer grupo de pacientes a quien tenemos que enfocarnos? Pacientes que realizamos procedimientos quirúrgicos en el cuello uterino, bien sea crioterapia, ablación por láser o conización del cuello uterino. No voy a hablar de la electrocoagulación porque ninguna guía internacional habla de la electrocoagulación o electrofulguración como una alternativa para algún tratamiento en la patología cervical. Por eso ni siquiera lo voy a mencionar. De segundo, tenemos las patologías cervicales crónicas, como son las cervicitis inflamatorias o esos procesos inflamatorios cervicales. No voy a hablar tampoco de la eversión de la zona de transformación o ectropion, como muchos lo llaman, porque esto no es una patología como tal, sino que en ciertas circunstancias podría ser tratada. Y por último y no menos importante, y esto es algo que esta es la especialidad que realmente hago, la parte oncológica, aquellas pacientes que recibieron radioterapia y braquiterapia, si les podemos brindar algún beneficio con algunos de estos tratamientos de reptilización cervical. No quisiera comenzar sin antes definir la reptilización cervical como toda esa reparación tisular donde se encuentra la mediación de fibroblastos y células epiteliales, colágeno y colágeno, las cuales se encargan primero de migrar, proliferar y sintetizar la matriz celular en un periodo de tiempo determinado. La imagen que vemos acá la tomé exactamente la semana pasada, posterior a una conización de cuello uterino, por un NIC2. Y les voy a mostrar la imagen de la paciente hoy en mi consulta en la mañana, con la autorización de la paciente. Por supuesto, respetamos la identidad de todas las pacientes. Tenemos acá hoy, 8 días después de la conización de cuello uterino, con una asa diatérmica por un NIC2. Y llegará la pregunta: ¿el doctor Jorge usó o no usó un método de reptilización cervical? Podemos discutirlo y lo hablamos en la sección de preguntas y con gusto les contesto. Entonces tenemos este cuello uterino posterior a una conización, este cuello uterino 8 días después con un proceso de reptilización favorable, donde vemos cómo esos fibroblastos y células epiteliales cumplieron con su labor, migraron, se sintetizaron en la matriz celular, proliferaron y regeneran este tejido que es súper importante, no solo desde el punto de vista de la salud sexual de la paciente y de la progresión de la planificación familiar de las mismas, sino que también se involucra muchísimo con la autoestima de nuestros pacientes y con la función de su vida sexual, que lo nombro de último, pero no es menos importante por eso. Todo lo que tiene y todo lo que implica la salud femenina también tiene que ver con esta parte ginecológica que es súper importante. Pero bueno, ¿desde cuándo hablamos de reptilización cervical? Vamos a darnos un pasadito por el tiempo y vámonos por allá en el año 1978. Ni siquiera había nacido yo en esa época, y ya el doctor Viagno
había hecho el primer estudio del mecanismo de acción de la fitoestimulina. ¿Y por qué hago un poquito de énfasis en la fitoestimulina? Porque a pesar de no tener ningún conflicto de interés, vamos a hablar hoy del Triticum vulgare. Fíjense que en ese momento, en ese estudio del mecanismo de acción de la fitoestimulina, fue un estudio in vitro hecho en ratones, y el doctor Viano demostró que realmente hay una síntesis de microARN y de DNA mediada por fibroblastos, y la estimulación de esta fitoestimulina, que es el Triticum vulgare, que todos conocemos, que proviene de una planta de trigo y se encarga de estimular el crecimiento y la progresión celular para lograr la reestructuración y la migración celular para restablecer ese daño tisular, bien sea por un procedimiento quirúrgico o por un procedimiento infeccioso. Para el año 1985, todavía no había nacido yo en el 85 tampoco, está el primer trabajo realizado por un grupo multidisciplinario que incluyó médicos asiáticos y médicos de Brasil, de acá de Sudamérica, donde evaluaron qué sucedía con estas pacientes. Fíjense que es un ensayo clínico que posterior a una cauterización del cuello uterino utilizaron la fitoestimulina, y ya se veían algunos resultados de cómo había cierta progresión favorable en términos de aproximadamente 20 o 25 días. Tenemos otro trabajo italiano y llama mucho la atención ya en 1991, acá sí ya había nacido, en 1991 la fitoestimulina como crema en distrofias vaginales ya tenían algún funcionamiento en estos ensayos clínicos. ¿Y por qué llamo mucho la atención estos dos últimos trabajos que son italianos? Incluso uno del proceso de cicatrización de cúpula vaginal posterior a una laparohisterectomía total. Súper importante porque los italianos son quienes más han publicado acerca del rol de la repitilización cervical utilizando agentes exógenos. Entonces, fíjense que esto no es algo nuevo y tiene muchísimo tiempo ya con una evidencia científica relativamente aceptable y que ha trascendido durante el tiempo. Y es lo que veremos. Ya datamos desde 1978 y nos vamos quizás al primer trabajo que se publicó por acá en Sudamérica, y creo que es el primer trabajo comparativo publicado en el año 2001 en México. Entonces, fíjense esto: evaluación de la actividad repetilizante del Triticum vulgare en la cervicitis crónica erosiva. Nace la gran pregunta: ¿de verdad tenemos que tratar una cervicitis crónica erosiva con un medicamento que no está asociado a antibióticos y con un medicamento que tampoco tiene ningún tipo de asociación como antiséptico? Utilizaron este medicamento 2 veces al día durante 14 días y evaluaron las pacientes cada 8 días por 56 días. Fueron 40 pacientes y las dividieron en 2 grupos. Ellos refieren en este artículo que las pacientes fueron debidamente aleatorizadas, doble ciego. Y fíjense cómo a partir del día 16 se comienza a notar una discreta evolución favorable en las pacientes que recibieron el tratamiento con Triticum vulgare 2 veces al día durante 14 días consecutivos y una evaluación cada 8 días. Día 16, fíjense la diferencia del cuadro blanco versus el cuadro gris, pero fíjense cómo progresivamente, cuando llegamos al día 56, la diferencia, a pesar de ser cercana a un 20%, no es tan notable para el día 5. Es que ellos logran ver un efecto aproximadamente al 90%, y el día 16 ya tienen un efecto a corto plazo. Ese es el primer trabajo como un ensayo clínico con tan solo 40 pacientes. Me queda una gran duda desde el punto de vista de lectura crítica de la literatura, y es por qué trataban la cervicitis crónica de esta manera en ese momento. De hecho, todas estas pacientes estaban sintomáticas, con descargas vaginales y algunos otros detalles de la metodología y la investigación que probablemente pudiesen sesgar este trabajo. Tenemos otro trabajo interesante también, publicado en el año 2007 por un equipo de trabajo colombiano en una revista italiana, 80 pacientes aleatorizados en 2 grupos, y esto se asemeja un poco a lo que les vengo diciendo. Estas pacientes recibieron también fitoestimulina 2 veces al día vía vaginal, evaluados el día 8, el día 16, el día 24, el día 30 y el día 45. Curioso que el día 45 de cicatrización la diferencia era tan solo de 7% entre la fitoestimulina y versus el placebo. Entonces, cae la pregunta en este momento: ¿realmente es necesario colocar 2 tabletas o 2 óvulos vía vaginal por 14 días y esa evaluación, si vamos a tener solo un 7%
de diferencia? Pues es una respuesta que es muy fácil para mí darle en este momento, viéndolo desde el punto de vista retrospectivo, y no haber estado en ese momento haciendo el trabajo, que fue uno de los primeros trabajos de cortes comparativos y que en su momento tuvo un gran valor científico. Probablemente hoy, desde este punto de vista, sea muy fácil comentar sobre él desde el punto de vista retrospectivo, pero para su momento este trabajo generaba alguna luz en estas pacientes que eran tratadas con conización del cuello uterino o radiofrecuencia para el año 2007. Tenemos otro trabajo por los italianos, como les comentaba anteriormente, la eficacia y la tolerabilidad de la fitoestimulina combinada con lavajos vaginales, hidroclorido de benzodiamina y el Tantum rosa vaginal, que es como, eso existía hace muchísimos años en Europa, es como un jabón de higiene íntima con un pH aproximadamente de 4.5 que se indicaba diariamente. Este trabajo comparó 3 grupos. Me llama la atención que no hicieron una comparación con un grupo control, un grupo placebo, porque no hay un tratamiento estándar todavía para este tipo de pacientes con vaginosis bacteriana asintomática. Imagínense cómo transportamos un tratamiento que no tiene absolutamente nada que ver con antibiótico-terapia o antisepsia para probar si funcionaba o no en estas pacientes que cursaban también con una cervicitis crónica. Fueron más o menos homogéneos en su distribución con 95, 97 y 99 pacientes en cada grupo, y del total de estas pacientes solo 192 se les realizó el pool de fitoestimulina. Y fíjense que la eficacia, la evaluación de la eficacia en estos pacientes desde el punto de vista del éxito terapéutico, las que fueron con fitoestimulina tuvieron un 98.8% de respuesta, con Tantum rosa un 92.9%, y el pool de fitoestimulina en las pacientes que sí tenían infecciones, que sí tenían infecciones vaginales en ese momento, fueron 135 pacientes con un 82.8%. ¿Qué sucedió en este momento? Que ellos demostraron que para ellos sí era estadísticamente significativo utilizar agentes para revitalización cervical. También habla acerca de síntomas que provienen probablemente de una alteración de la flora vaginal o de la microbiota vaginal, como se denomina ahora, o una disbiosis vaginal. Y esto ya nos daba una idea de que probablemente en esa época realmente la fitoestimulina sí tenía algún beneficio en este tipo de pacientes. Acabo de pasar la pantalla, no sé si logran ver. Entonces continuamos y bueno, aquí vamos a hacer una transición porque bueno, la transición de la medicina tradicional, que es lo que venimos conociendo hace muchos años, talla única para todos, el mismo tratamiento para todo el mundo, y cómo lo vamos a hacer con todo el mundo, debería dar un paso a lo que actualmente llamamos medicina basada en la evidencia, para utilizar un tratamiento a la medida o un tratamiento personalizado, que no solo va a requerir que demostremos lo eficaz y lo tolerante que es un tratamiento en ensayos aleatorizados, sino que podamos emitir una característica detallada de que esto pueda obtenerse y hacerse exclusivamente en la práctica clínica diaria, y que pueda ser totalmente reproducible. ¿Qué quiero decir cuando que es totalmente reproducible? Que esto pueda ser hecho en cualquier lugar y podamos obtener los mismos resultados con un diseño metodológico ideal. Y nos trasladamos un poquito al año 2020 y miren cómo pasamos de algunos ensayos anteriormente realizados clínicos en pacientes a lo que es la biología molecular en este tipo de casos, y vemos cómo es esa evaluación del mecanismo basal del Triticum vulgare, del extracto de Triticum vulgare, que es lo que utilizan para promover los queratinocitos durante el proceso de cicatrización. En este caso utilizaron queratinocitos monocapas in vitro y los biomarcadores MPP2 y MPP9. Y fíjense cómo en esta imagen vemos lo que es el grupo control, el Triticum vulgare al 10%, el Triticum vulgare al 5% y el Triticum vulgare al 3%. Y aquí notamos ya cómo tan solo al 3% es donde tenemos una mejor respuesta en esta imagen, como podemos observar acá y como podemos observar acá, de una mayor producción de colágeno tipo 1 y de elastina 60 con 60 kilodalton, lo cual nos dice
que muy probablemente esta estimulación del Triticum vulgaris a este nivel puede desencadenar favorablemente un proceso de cicatrización. Sin embargo, estos son modelos hechos solamente in vitro y que aún necesitan un poco más de estudios para poder estandarizar o indicar esto de una mejor manera. Pero fíjense cómo pasamos de un tratamiento de 2 veces al día a que solamente al 3% ya podría tener un efecto favorable para estimular la producción de colágeno tipo 1 y de elastina en este tipo de pacientes para promover ese proceso de repitelización cervical. Aquí tenemos otro un poquito más profundo, este trabajo, como es el extracto de Triticum vulgari como su acción inflamatoria en un modelo in vitro, también, que habla acerca y involucra lo que son las células microgliales. No sé si me escuchan porque creo que perdí la señal. Bueno, perdí la señal de la computadora. Y te escuchamos, Jorge. Lo que perdiste fue la señal de la computadora precisamente. Voy a volver a conectarla. Ya volví a compartir. En cualquier momento aparece la pantalla. Bueno, y mientras aparece la pantalla, les quiero comentar que durante el tiempo del año 1978 se han venido utilizando y estudiando todos estos medicamentos exógenos con el objetivo de evaluar si se puede hacer una repitelización más pronta o resolver esos procesos crónicos inflamatorios en el cuello uterino que pueden predisponer a otras infecciones. Y podemos evidenciar acá, esto es un poquito complicado, pero voy a ver si se hace fácil de explicar, ¿no? Tenemos acá lo que es el grupo control, que es esto que vemos acá. Esto que vemos acá, LPS, son los liposacáridos. TB es el Triticum vulgaris y el lipopolisacárido más el Triticum vulgaris. Y esto es hecho con microscopía electrónica y vemos como el colorante DAPI realmente es relacionado con el P65 y obtenemos una imagen merge, que es cuando sobreponemos estas dos imágenes para ver qué sucede en esa proliferación o estimulación de los agentes inflamatorios, y están mediados por células microgliales en este ensayo in vitro. Acá podemos observar en esta imagen que vemos abajo, una vez que fusionamos esta imagen, la imagen merge, podemos ver cómo en esta última imagen que vemos acá, perdón si la imagen se dejó de ver, en esta última imagen que vemos acá, como no es tan acentuado el turquesa, ni tampoco es tan acentuado el color azul, y vemos que en este momento sí funciona el Triticum vulgaris cuando en este caso se intentó hacer una reacción con las células microgliales como un mediador de respuesta inflamatoria y un estimulante del proceso regenerativo, lo cual realmente sucedió cuando se produjo una inhibición transitoria o una inhibición parcial en ese momento de la interleucina 6, del óxido nítrico, del factor de necrosis tumoral alfa y la prostaglandina G2 en los lipopolisacáridos en este momento. Esto era para el año 2018 y ya veíamos cómo en otros países sí están estudiando realmente cuál es el beneficio, no solo para la repitelización cervical, sino que estos agentes exógenos de cicatrización para cicatrización también ha sido utilizado en pacientes dermatológicos y en pacientes con cáncer en el área bucal para el proceso de cicatrización más pronta. Debemos recordar que estos dos ensayos que les he colocado acá y que les he mostrado son solamente in vitro. Esto no significa que todavía esté estandarizado este tipo de tratamiento en este tipo de pacientes. Tenemos otro trabajo que vamos a esperar que aparezca. Ok, acá está, ya lo estoy viendo, donde comparamos, fíjense cómo pasamos desde un proceso de repitelización y nos involucramos un poquito más con la salud femenina, y hablamos acerca del tratamiento de la atrofia vaginal con el extracto del Triticum vulgaris. Ya la imagen va a volver. Les voy a seguir comentando que en este trabajo se compararon dos tratamientos, se compararon dos métodos de tratamiento, ambos orientados por el Triticum vulgaris, que eran los pesarios y las cremas. Fueron dos grupos relativamente balanceados. Cabe destacar que casi todos los estudios que existen son grupos de poca cantidad de pacientes, y tenemos que los pesarios también estaban constituidos
por el tríticum vulgare, el agente exógeno, y la crema también. Fueron 34 y 38 pacientes donde se les hizo un test psicológico. Solamente el 4.7 y el 6.3% fueron llevados a una cirugía, y otros tratamientos farmacológicos asociados 2.2 y 4.1 pacientes. Y fíjense, lo primero que nosotros tenemos que ver en estos tratamientos que son a largo plazo, cómo es la adherencia al tratamiento de estos pacientes. En crema vaginal fue casi del 100% y en los pesuarios fue un poco menos, poco más del 80%. Y esto es positivo. Cuando un paciente tiene una adherencia al tratamiento de este nivel por encima del 70%, quiere decir que ha visto el resultado en el tratamiento y ha visto una mejoría de la enfermedad que realmente tiene. Entonces el paciente logra sopesar y se da cuenta que vale la pena equiparar y esa relación, por decirlo de algún modo, costo-beneficio, esa balanza de, bueno, si voy a tener un tratamiento 3 semanas, 4, 5, 6 semanas, pero realmente estoy mejorando, entonces creo que sí lo voy a hacer. Y eso es algo muy positivo que a veces como médicos no vemos, sino que queremos que el paciente rápidamente cure su enfermedad y no pensamos en el efecto secundario o en ese aspecto que va a tener el paciente desde el punto de vista psicológico y de autoestima para adherirse a los tratamientos que indicamos. Y miren cómo progresivamente el color azul equivale a la primera visita, el color naranja a la segunda visita, y el color gris equivale a la tercera visita en el score de los síntomas. Y miren cómo progresivamente en la primera, segunda y tercera visita, las visitas eran cada 3 semanas, cómo estas pacientes fueron disminuyendo los síntomas casi de un 20% que los que tenían dolor, ya para la tercera semana era menos del 1%, y así progresivamente. Todos estos trabajos que les estoy mostrando es que están disponibles en cualquier red y los pueden descargar libremente. Pero este es uno de los trabajos que yo considero un poco más importantes desde este punto de vista, y no necesariamente hablan de una repitalización, sino cómo se manejan las pacientes con atrofia vaginal posmenopáusicas o que tengan una atrofia vaginal y sean sexualmente activos, porque la atrofia vaginal y estos síntomas que vemos acá como dispareunia, disuria, fragilidad mucosa, no es necesariamente de pacientes posmenopáusicas, sino que también lo vemos en pacientes oncológicas, lo vemos en pacientes que han recibido radioterapia y lo vemos en pacientes jóvenes que han tenido algún otro tipo de trastorno desde el punto de vista ginecológico. Y vemos acá el nivel de satisfacción de las pacientes con el tratamiento. Y aquí tenemos como excelente casi un 70%, bueno por encima del 20% y negativo por debajo del 10%. Creo que estos datos son alentadores desde el punto de vista de la salud y el bienestar ginecológico de todas nuestras pacientes, y nos hace ver de una perspectiva distinta que en un momento se comenzó utilizando los agentes exógenos para la repetilización cervical solamente en cirugías de cuello uterino, y hoy pareciera que nos ayuda muchísimo más en un grupo de pacientes que yo creo que es más necesitado en este momento, como son nuestras pacientes postmenopáusicas y nuestras pacientes que tienen distrofias vaginales, para poder ayudarlas a conservar su calidad de vida, porque la vida sexual y la calidad de vida de estas pacientes no termina con la menopausia, y es algo que nos compete a nosotros como ginecólogos obstetras y a mí como ginecólogo oncólogo recalcar cada día. Las atrofias vaginales no significan el fin de la feminidad de nuestras pacientes. Y tenemos este trabajo que creo que me equivoqué aquí, puse esta lámina o pasé de largo, sí, no puse la lámina anterior. Este trabajo que tenemos acá de Colombia, publicado ahorita en el año 2021, donde ellos compararon utilizaron el efecto del tríticum vulgare en el tratamiento del síndrome genitourinario, algo más apegado a lo que vimos anteriormente. Y fíjense cómo fueron pacientes, fue un trabajo aleatorizado, prospectivo, desde el año 2017 al año 2019. Miren cuando usaron el tratamiento, cómo las pacientes, el nivel de severidad basal a las 5 semanas, a las 10 semanas y a las 15 semanas. Todas llegaron con una severidad leve. Creo que me confundí acá en la lámina y me disculpan, y los síntomas eran estos. Ya la lámina va a pasar para que los vean. Eran sequedad vaginal, dispareunia, irritación vaginal. El 93 pacientes tenían sequedad vaginal, lo cual equivalía al 85%. Fíjense como más de la mitad de estas pacientes tenían la triada de irritación vaginal, dispareunia y sequedad vaginal. Todo esto, señores, que está aquí es un deterioro franco de la salud femenina, de la salud genital femenina, y no solo de la salud genital femenina, sino de toda la esfera de la autoestima y la esfera de la calidad de vida. Y esto nos compete no solamente en pacientes posmenopáusicos, como les venía comentando. Entonces podemos ver acá
cómo después del tratamiento basal, la sintomatología leve era del 7% y después de las 5 semanas, la sintomatología moderada ya empezaba a descender por debajo del 10%. Y miren, después de 10 semanas de tratamiento, con óvulos intravaginales 2 veces al día, tenemos 6.42% de disminución con la sintomatología moderada. Ya vuelvo con de verdad, mil disculpas, pero el inconveniente con el internet es horrible. Igual ya vamos a terminar en unos minutos. Vamos a esperar que vuelva la conexión. Les voy a seguir comentando. Sí me escuchan, ¿verdad? Todavía, porque no sé si perdí las dos conexiones o una sola. Perfecto. Ok, No, sí les te voy a seguir escuchamos. comentando. Les voy a seguir comentando que creo que lo más alentador de estos estudios es poder ver cómo pasamos de hablar de la repitilización cervical a hablar ya de un tratamiento para el síndrome genitourinario en la menopausia. No les estoy diciendo con esto que esto sea un gol estándar hoy por hoy, pero sí les puedo decir que pareciera tener una luz en el túnel estas mujeres en un tratamiento no invasivo, progresivo en el tiempo y que a medida que tengamos más evidencia científica probablemente se vaya reajustando a nuestras mujeres. Vamos a esperar a ver si por fin aparece la imagen de compartir la pantalla. Ya faltaba poco para terminar. Si, no sé si el doctor Pastor tiene un comentario o alguna pregunta mientras llega la conexión o quiere hacer algún comentario. Bueno, ya llegó la conexión de nuevo y les venía comentando, miren cómo después de 10 semanas la sintomatología moderada es menor al 6%, es menor al 10%, perdón, y a las 15 semanas todo es menor al 5%. Lo importante es intentar que el paciente se apegue a este tratamiento durante 15 semanas, pero esto nos da una señal de cómo puede mejorar esta sintomatología. Tenemos aquí, para ir terminando ya, este artículo de la revista de Biomateralia, el modelo mesenquimal de transición en un proceso de 3D para neoplasia cervical. Y les voy a dejar esta imagen solamente para que vean en lo que ya se está trabajando en estos casos, y es que se están realizando modelos de 3D de repitilización y de normalización del estroma basado en glicosaminoglicanos, elastina, fibras de colágeno utilizando CH cells en un bioreactor para generar esta repitilización o este tejido, como se quiere llamar, a partir del estroma en 3D para poder estimular la repitilización cervical y obtener un nuevo tejido que sea capaz de enfrentar cualquier situación adversa y tolerar algún tratamiento en el beneficio del paciente. Esto es lo más nuevo, esto es lo que se está haciendo en este momento afuera. No les estoy diciendo que esto va a venir mañana, que esto va a venir pasado, son solo ensayos clínicos, son ensayos in vitro, pero vieron cómo durante el tiempo pasamos desde el año 1978 hasta el 2020 de ensayos con tan solo óvulos 2 veces al día a ensayos moleculares que a mi juicio me parecen prometedores. Ya vamos a volver con la imagen y de verdad disculpen, pero creo que quedan un par de láminas ya casi para terminar. Entonces, bueno, recuerden que esta fue la pirámide que les puse anteriormente y les dije que íbamos a pasar un poquito por la medicina basada en la evidencia que hay en la literatura y un poquito de lectura crítica, que mucha gente no le gusta la lectura crítica. No vinimos a criticar, sino que venimos a saber discernir qué es lo que nos puede servir y qué es lo que no nos va a servir en este momento. Tenemos que todo lo que presentamos hoy es una opinión experta no filtrada, porque no tenemos ningún metaanálisis, no tenemos ningún systematic review, pero sí tenemos casos clínicos, sí tenemos casos de cortes y estudios controles, y probablemente en un futuro no muy lejano vamos a poder tener ya una mejor perspectiva, porque el camino ya está abierto y ya sabemos que podemos repitalizar y que podemos tratar a nuestros pacientes con síndromes de genitourinarios posmenopausia. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar como conclusiones? Fundamental, más trabajo con un diseño metodológico de alta evidencia científica que nos permita que estos trabajos sean menos sesgados, que tengan la aprobación por un comité de ética y que estén fundamentados en lo descrito con una hipótesis valedera, que no inventemos con nuestros pacientes, sino que nos vayamos a una metodología científica más adecuada. Establecer una terapéutica, no les puedo decir hoy que esto es el gold estándar o que lo podemos considerar un gold estándar, pero sí les puedo decir que como tratamiento podría ser una alternativa en casos particulares y en pacientes debidamente
seleccionados con criterios. ¿Cuál es la nueva evidencia? Bueno, tenemos estudios moleculares in vitro que tarde o temprano nos van a decir realmente cuál es la dosis necesaria, quién se va a beneficiar, quién no se va a beneficiar y cómo lo vamos a usar. Considerar, incentivar la investigación científica. Debemos estimular a nuestros residentes y nosotros mismos en nuestro trabajo día a día, que si tenemos el producto, si tenemos la facilidad de obtenerlo de algún modo, se pueden hacer ensayos clínicos. Sabemos que son costosos, pero bueno, los laboratorios siempre patrocinan estos ensayos clínicos en otros países para darle un poco más de soporte científico a sus productos. E intentar hacer medicina de precisión, saber cuál es el mejor paciente, cuál es el mejor tratamiento para obtener siempre los mejores resultados. Porque como casi siempre digo, cuando termino mis conferencias científicas, es que la Real Almirante Grace Hopper, que trabajaba en el Pentágono de Estados Unidos y se dedicaba también a la salud, dice que el lenguaje más peligroso de nosotros los médicos es decir, yo siempre lo he hecho de esta manera, yo estoy en contra de esas palabras que escuchamos, tenemos 40 años haciéndolo así, y no lo voy a cambiar. ¿Y por qué no lo vas a cambiar si la medicina es cambiante? Nosotros también, y vieron como en 30, 40 años hablamos del mismo tema en diferentes aspectos, con diferentes perspectivas y con un uso más personalizado. Esta es la evidencia científica que yo pude obtener, que considero que tenía un poco de validez y una metodología relativamente precisa y adaptada a lo que necesitábamos. Solo me queda despedirme de ustedes. Me consiguen con este @OncoHegel en Instagram y en Twitter. Y bueno, voy a dejar de compartir acá y vamos creo que se disfruta más la tanda de preguntas y esa discusión académica que siempre solemos hacer. Agradecidos por su paciencia, porque de verdad ver una conferencia donde se caiga la conexión, infinitamente agradecido, porque honestamente sé que eso incomoda, sé que molesta y se mantuvieron todos conectados ahí. Así que 1.000.000 de gracias por estar atentos a pesar de los inconvenientes que tuvimos hoy. Y bueno, pudimos sobrellevarlos y acá estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Agradecido, como bien dice, pues a pesar de de los inconvenientes de carácter técnico que nos han, bueno, golpeado a lo largo de todos estos días, incluso a mí hasta hace unos minutos también estaba sin luz y, bueno, con suerte pude conectarme justo antes de comenzar la actividad. Agradecido ciertamente por tu excelente conferencia. Quisiera, antes de comenzar con la ronda de discusión, para darle también oportunidad a los que nos han escuchado, pues que vayan formulando sus preguntas, que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Adelante, Farah. Gracias, Farah. Ciertamente esta actividad está siendo patrocinada por el laboratorio Leti, específicamente por el producto Ginoderain. Y lo menciono porque muchas personas en el chat estaban preguntando acerca de la disponibilidad del producto en el país, que no se consigue. Bueno, solamente un minuto, unos segundos para recordarles que este es un producto que ciertamente lo teníamos en Venezuela disponible hace muchos años, y actualmente lo estamos relanzando, por lo cual pues la distribución a nivel nacional será total en los próximos días, así que tengan mucha paciencia. Bueno, nada, eso era solo lo que quería decirles en relación al producto. Cualquier otra acotación en este sentido les agradezco. Pueden escribir en el chat al correo. Voy a encomendar a Farah, nuestra jefe de marca, que escriba en el chat su correo electrónico para que tengan a bien hacerle todas estas preguntas de índole comercial que tengan a bien realizar. Bueno, continuamos por acá. Bueno, muchas felicitaciones para el doctor Hegel por su excelente disertación, en especial por lo que mencionaba, porque son más que
más que datos sueltos, son evidencias que ciertamente apoyan el producto. Y tomándome de su comentario final, donde sería bueno la realización de trabajos en el país para, bueno, dar más luces con esta evidencia, bueno, nos ponemos a la orden para que si alguno de los posgrados pues tiene algún diseño de investigación en ese sentido, pues contar con nosotros para la realización a bien de ese trabajo de investigación. ¿Okay? Por acá un comentario donde dice que los tratamientos se hacen por ciclos o con etapas pequeñas de descanso. ¿Qué opinas tú, Jorge? Yo no creo que los pocos trabajos que hay publicados que no tienen una evidencia científica contundente, sino que son ensayos clínicos que nos permiten tener ciertas opiniones, la mayoría han sido tratamientos sostenidos. Decir que yo le voy a indicar a un paciente que use el Triticum o el policresuleno, que también se utiliza 2 semanas sí, 1 semana no, 1 semana sí, 2 semanas no, sería brujear, por decirlo en un tono muy venezolano, no sería la indicación correcta y que cada paciente, tenemos que saber primero qué tiene el paciente y por qué lo vamos a indicar. Si realmente amerita y tiene la indicación, porque si tenemos una paciente que tiene una atrofia vaginal severa, que tiene alguna comorbilidad que sabemos que no le va a permitir, como diabetes mellitus, como un trastorno inmunológico, y que no tiene ningún otro problema desde el punto de vista hormonal, sabemos que nos va a beneficiar más una terapia de reemplazo hormonal local o tomada. Entonces, por eso creo que es súper importante individualizar cada caso y saber qué paciente realmente lo vamos a indicar. Probablemente a un paciente le funcione un tratamiento sostenido de 15 días, de 10 días. Habrán otros pacientes que el tratamiento durará 6 semanas. Para mí es muy difícil contestar esta pregunta porque realmente ni está descrito, ni yo lo sé, porque no hay una evidencia científica. Y a eso decía, hay que hacer un estudio de investigación un poco más largo, con un buen diseño metodológico, donde no se incluyan, donde el riesgo de sesgo se disminuya y se puedan incluir pacientes de una población más homogénea. Yo creo que por ahora es indicado en casos bien particulares. Yo he tenido la experiencia y mi opinión es mi opinión y ya, mi opinión no vale de nada, honestamente, desde el punto de vista científico. Y la experiencia que yo he tenido, he usado el Triticum, he usado el policresuleno, es que yo he tenido buena experiencia solamente para repitelización posterior a conización de cuello uterino, que fue la foto que puse, y yo veo los resultados entre 10 y 12 días, inmediatamente. No tengo que utilizar el tratamiento, nunca lo he utilizado más de 14 días. Nunca. Pero es una simple opinión mía, lo que yo veo diariamente, sin ningún valor científico. Ojo, es solo la opinión a lo que yo he visto y he logrado evaluar en mi práctica diaria, que no son muchos pacientes tampoco, pero creo que cada paciente tiene una indicación precisa. No es lo mismo el tiempo que vas a durar con una paciente posmenopáusica de 73 años a lo que vas a hacer con una paciente de 46 años que probablemente tenga un déficit hormonal distinto. Ese es mi consejo en este momento, pues. Vale. Sí, sabemos que estamos navegando en aguas un tanto, vamos a decir, desconocidas, ¿no? Pero claro. Precisamente este tipo de actividades ayuda mucho a hacer crecer esas ideas de estos estudios que tú mencionas que podemos realizar. Acá pregunta, por cierto, una de las colegas que si se puede combinar la fitoestimulina con terapia hormonal tipo estrógenos vaginales. No lo sé, pero o usas uno o usamos el otro. Como les comentaba, no es lo mismo un paciente, no es lo mismo la edad del paciente, si tiene una comorbilidad, si no la tiene, si el paciente a esa edad, 70 años, tiene un líquido escleroso, ha pasado por varios procedimientos quirúrgicos vaginales, se ha automedicado. Creo que siempre la idea es sopesar y no bombardear a estos pacientes, no bombardearlos de medicamentos como si fuese una receta, como si, bueno, llegó esta menopáusica, tiene resequedad vaginal, yo le voy a poner esto. Si tenemos tantas alternativas en el mercado y tenemos una alternativa como esta, que no es una terapia de reemplazo hormonal, y vemos que la podemos usar, el paciente está de acuerdo, le explicamos los riesgos, le explicamos los beneficios, creo que se podría usar. Ahora, mezclarlos, creo que fuera de un ensayo clínico no lo recomendaría. Perfecto. Dosis de triticum vulgar en el tratamiento del síndrome geniturinario de la menopausia, todos los días, ¿por cuánto tiempo? Bueno, y volvemos a lo mismo. Yo entiendo que caemos en el terreno de la conjetura, ¿no? Claro,
creo que el único trabajo que vi que se publicó este año fue el de los colegas colombianos entre el 2017 y 2019 que recolectaron sus pacientes. Ellos tienen un buen diseño metodológico. Colombia siempre tiene excelentes investigadores. Ellos utilizaron la fitoestimulina 2 veces al día, pero lo mantuvieron sostenido en el tiempo. Fíjate que hablaban de 15 semanas. Hablamos de 15 semanas, hablamos de aproximadamente 3 o 4 meses de tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces tú dices, bueno, utilicé este medicamento casi 5 meses, pero si utilizo la terapia de reemplazo con un mes está bien, no lo sé. Creo que nosotros deberíamos tener nuestra propia experiencia. Sí funciona el Triticum, claro que sí, lo acaba de demostrar los colombianos en el síndrome genitourinario y hay otra publicación, pero creo que nosotros también es importante que conozcamos cuál es el comportamiento de los del síndrome genitourinario en nuestras mujeres venezolanas y saber cómo podemos tratarlas. No, insisto, no es fácil esta conferencia, desde un principio sabía que no iba a ser fácil la ronda de preguntas porque la mayoría de las respuestas es no lo sé, pero si tenemos el tratamiento disponible, creo que debemos adaptarlo a la necesidad del paciente. Yo también la tolerancia y el apego que tenga el paciente al tratamiento. De pronto nosotros sí queremos que el paciente mantenga sostenida las 5 semanas de tratamiento, pero de pronto el paciente te dice, no, doctor, yo me cansé, a las 2 semanas no lo toleré más. Y eso también influye muchísimo, muchísimo en los estudios de investigación, porque podemos tener un tratamiento que a largo plazo sea una maravilla, pero si no tiene apego del paciente, entonces nosotros no fracasamos, sino que no podemos resolver el problema. Y creo que ahí es donde la investigación científica es súper importante, porque cuando tengamos algo un poco más tangible acá, podemos responder este tipo de preguntas con mayor facilidad, ¿no? Ahorita podemos responderlas, pero con un poquito más de facilidad y un poquito más de evidencia. Claro, te entiendo, te entiendo. Mira, por acá la doctora Sosa pregunta que tú dijiste al comenzar la conferencia que no mencionarías a la electrofulguración. Y ella pregunta, ¿por qué no? Es que ya no se utiliza. Mira, no lo mencionaría porque yo nunca, mira, yo me gradué de ginecobstetra en el 2013, de ginecólogo-oncólogo en el 2018, y nunca he leído en ninguna guía internacional que la electrofulguración es una alternativa, ni para el ectropion, ni para el NIC1, ni para el NIC2, ni para el NIC3. Nunca lo he leído. Ninguna guía nunca he visto que lo recomienda, que digan tal cosa, haga una electrofulguración. No lo he leído. Lo único que he leído similar a una electrofulguración es una fotovaporización láser con CO2, que eso es otra cosa totalmente distinta, porque creo que puedes controlar la profundidad de la fotovaporización. Con una electrofulguración no controlas la profundidad y yo no lo recomiendo porque nunca lo he visto en una guía internacional y creo que muchas veces no es lo que nosotros mejor sepamos hacer, sino lo que beneficie más al paciente. Creo que el tema de tratar una patología cervical, como yo le digo a mis residentes y digo a veces en las conferencias, tratar una patología cervical no es un emprendimiento. Nos entrenamos para eso y debemos brindarle el mejor beneficio a nuestros pacientes. Tratar una patología cervical absolutamente no es lo mismo la paciente de 20 años que la de 28, ni siquiera es lo mismo la de 26 y la de 32, y la diferencia en edad no es mucha, y probablemente la diferencia en el autoestima y la manera de ver la vida de esas pacientes no sea distinta. Pero en términos de funcionalismo cervical, el cuello uterino y las patologías, es algo totalmente distinto. Por eso siempre le digo a mis residentes y en las conferencias, evaluar y tratar una patología cervical no es un emprendimiento, las guías están bien descritas y debemos apegarnos a la mejor evidencia porque nunca queremos ni subtratar ni sobretratar a ningún paciente. Creo que hacia allá va la medicina, una medicina más de precisión. Perfecto. Entonces, en términos de encuadrar todo esto en pos de la evidencia, ya podemos nosotros, por lo que tenemos, asegurar que sí, con agentes externos o exógenos como el Triticum vulgar se puede hacer o se puede propiciar la repitelización del cuello uterino pues en algunas condiciones. Eso es cierto. Claro, no, y no solo el cuello uterino. Mientras hacía esta investigación me di cuenta que le funciona a los dermatólogos, le funciona a los veterinarios, le ha funcionado a los especialistas en cirugía bucal, en pacientes incluso que han recibido radioterapia y quimioterapia por patologías en la región bucal.
han utilizado el triticum vulgar y los dermatólogos han utilizado el triticum en este tipo de pacientes y les ha ido bien. Yo creo que solo falta un poco más de investigación, falta un poco más de centralizar las cosas y de dirigirlo a un grupo bien definido de patología, pero lo que sí no hay duda es que sí tiene efectos positivos sobre la repitelización, y no solo sobre la repitelización, sino por todos esos síntomas que desencadenan el síndrome genitourinario de la paciente menopáusica, que de verdad es una consulta. 7 de cada 10 pacientes menopáusicas a nivel mundial presentan esta sintomatología. Perfecto. Sí, ciertamente eso que dices es muy cierto. Los alcances de triticum vulgar pues también se ven en otras áreas de la medicina. Recientemente tuvimos un conversatorio full interesante con una colega dermatóloga donde nos hablaba de su experiencia y resultaba bien interesante todas las cosas que tuvo a bien decirnos en ese sentido. En cuanto al uso de Derain, en otras presentaciones que incluso no se comercializan acá en Venezuela, y que, bueno, le traen pues a su práctica diaria pues una gran ventaja a todos sus pacientes. Por acá mencionaban que tu experiencia en relación al uso de plasma rico en plaquetas para la repitelización. No, nunca he utilizado el plasma rico en plaquetas para repitelización cervical. Bueno, creo que por muchos motivos, ¿no? El primer motivo es que, por ejemplo, en pacientes que se hacen conizaciones de cuello uterino, el proceso de repitelización solo, sin utilizar ningún agente exógeno, tarda entre 21 y 30 días cuando es hecho bajo una técnica confiable y ajustado a los requerimientos de esta paciente. Segundo, que como siempre digo, sí utilizamos algunas cosas por ahí, pero ¿qué nos dice la evidencia realmente? ¿Cuál es el beneficio de inyectar plasma fresco congelado si tengo agentes exógenos que son menos invasivos, que los puedo colocar con un óvulo y que puedo obtener resultados en 10 días, solamente que la paciente lo puede utilizar en su casa? Y creo que fuera de un ensayo clínico, ver la repitelización cervical posterior a un cono, fuera de un ensayo clínico, yo no la indicaría y yo no la haría. De hecho, ni siquiera la indicaría en pacientes. Sería interesante que alguien, que estamos a la orden, que trabaje con plasma rico en plaquetas, intentar utilizarla en estas pacientes posterior a la braquiterapia, que las pacientes hacen una estenosis vaginal, pero tendrían que estudiar primero si este plasma rico en plaquetas no altera o no estimula la regeneración de células cancerígenas. Entonces, la cosa va más o menos por ahí. No es tan sencillo esto. No digo que no exista, pero creo que fuera de un ensayo clínico es osado. Bueno, estoy a la orden para apoyarte con el brazo de triticum vulgar en ese trabajo que vas a hacer. Seguro que sí. Le voy a decir honestamente que si no se hubiese puesto a la orden, igual lo hubiese escrito al terminar. Mira, por acá pregunta Anabel Seijas acerca de policresuleno. Sí, el policresuleno es la competencia. Una pregunta difícil. Me pones en una situación complicada. Me pones en una situación muy complicada. Pero sí funciona. Hay una evidencia científica también del policresuleno, un poquito menor que el... Ya va, disculpa que creo que el micrófono, para activarte tu micrófono acá. Listo. Volví. Exacto, dime. No, que yo te decía que no importa. Mira, nosotros tenemos una visión muy ética del trabajo acá en el laboratorio. Entendemos que existe sí, ciertamente es una competencia, pero estamos seguros del material que tenemos en triticum vulgar, así que no nos preocupemos. Hacemos un brazo primero placebo triticum vulgar y después hacemos un brazo triticum policresuleno y ganamos todo. Seguro. Ahí lo importante, como siempre he dicho yo, que ganen las pacientes. Es lo más importante. Exacto. ¿Okay? Exacto. Mira, aquí está una pregunta muy buena, ¿no? Excelente charla, doctor Hegel. ¿Hay algún trabajo que haya relacionado el uso de triticum vulgar y su efecto sobre los lactobacilos en la posmenopausia? No hay ninguno.
Bueno, al menos yo no lo encontré. Al menos no trabajaron directo con el lactobacilo y el... O sea, así como lo preguntas, el efecto sobre el lactobacilo, qué pasa y tal, no vi ninguno. Correcto. Pero por No, ahí no, va por la eso, cosa para el trabajo. Por ahí va la... por eso te por ahí- decía, o sea, es que se pierde de vista la cantidad de hipótesis, de líneas de trabajo que se yo, pueden realizar realmente. yo creo que solo falta un poquito de voluntad y ganas de hacerlo. Creo que solo Vale, eso. claro que sí. La doctora Noguera, si no creo mal, creo que es nuestra amiga María Eugenia de allá de Mérida, dice que PRP cumple con los mismos principios, pero en el uso de paciente oncológica, ciertamente aún no se ha protocolizado. Exacto, exacto. No sé, exacto, exacto. No, ojalá algún día salga algo interesante y estas pacientes tengan una alternativa para mejorar su calidad de vida y su función sexual, que a veces se nos olvida un poquito a todos cuando evaluamos a estas pacientes. Perfecto. Bueno, mira, por acá vuelven a comentar algo sobre el plasma rico en plaquetas, que es igualmente válido que el láser en síndromes genitourinarios. En realidad la Yo tengo una respuesta de pregunta. láser, tú mencionaste el Yo tengo láser, una... disculpa. Ajá, Ah, tú mencionaste yo el hablé láser del... CO2 en términos de la repetición, que qué tan rápido es eso. Yo hablo del láser para el tratamiento de lesiones preinvasoras del cuello uterino o para el tratamiento de lesiones de vagina o de vulva, no de repetilización. Pero yo tengo una Ok, pregunta, ok. porque mucha gente siempre me pregunta, ay, el plasma rico en plaquetas y el plasma rico en plaquetas, pero a ustedes los oncólogos no les gusta, y el láser CO2 tampoco les gusta, y el síndrome geniturinario y la incontinencia urinaria. Yo quiero ver los trabajos, yo quiero ver las publicaciones. Primero, para emitir una opinión. Comparen los grupos. Conozco gente que me ha dicho, yo lo he usado muchísimo, recojan su data, comparen los grupos y demostremos científicamente que realmente funciona, porque tenemos gente trabajadora acá en Venezuela, tenemos gente que le gusta hacer mucha ciencia, pero queremos ver publicaciones y queremos ver la evidencia de una manera tangible para poder tomar conductas un poco más acertadas. Sí, una vez más la invitación, como muchas veces lo he hecho en este espacio, es a los colegas que escriban, que publiquen sus experiencias, que hagan un buen diseño de Claro, investigación y que nosotros podamos en este tipo de espacios, pues, someterlo pues, a la discusión correspondiente para que se tengan en cuenta esas evidencias para futuros, bueno, protocolos y desarrollos aquí en nuestro país, en nuestros hospitales. ¿Ok? nosotros Bueno, tenemos una gran ventaja en Venezuela. Creo que ningún paciente en Venezuela se niega a participar en un ensayo clínico o a participar en un tratamiento novedoso. Creo que las pacientes venezolanas siempre están dispuestas a colaborar, siempre quieren que se les dé un tratamiento y por eso yo veo muy sencillo siempre hacer trabajos acá. Los comités de ética siempre apoyan a los médicos acá en los hospitales y el paciente siempre tiene toda la disposición de ceder ante los médicos venezolanos que somos muy empáticos. Y creo que esa es una gran ventaja que tenemos nosotros para poder hacer este tipo de investigaciones que el 95% de las veces requiere una firma de un consentimiento informado y tenemos esa gran ventaja sobre otros países, esa calidez y ese contacto que tenemos los médicos venezolanos desde un punto de vista empático y de compromiso con nuestros pacientes. sí. Ok, aquí nos dicen, bueno, me voy a omitir el nombre porque es una gran amiga mía, colega, se graduó conmigo en el posgrado, pero yo se lo he dicho a ella, te tiene que publicar su casuística para que entonces nosotros podamos decir con todas las evidencias en la mano que eso funciona. Así tal cual como dice Jorge. Claro. Bueno, voy a aprovechar ya para invitarles a que terminen a hacer sus preguntas porque ya no veo más preguntas por aquí. Un previo, recordarles una vez más que esta actividad está siendo grabada y será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAB. Suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al tanto de estas y otras actividades de educación médica continua que Laboratorios Leti trae para ustedes todas las semanas. ¿Ibas a comentar algo, Jorge? No. Agradecido y fíjate, un reto, de verdad un reto. Para mí no fue una tontería ni mucho menos haber abordado este tema, que tampoco se escapa mucho de mi área oncológica, pero es una herramienta que se ha venido utilizando en el tiempo, es una herramienta que sí funciona, es una herramienta que de repente podemos ponerle un poquito mejor el ojo, evaluar mejor nuestras pacientes. Creo que es un medicamento, por lo que veo, que estuvo mucho tiempo fuera de Venezuela
y ha regresado. Yo recuerdo cuando yo era residente de obstetricia en el Domingo Luciani por en el 2012, 2013, existía, hubo un tiempo que no lo vi, lo tenemos de nuevo, tenemos también otros agentes similares que utilizamos, pero es importante saber que estos medicamentos están regresando acá, que tenemos otras alternativas para nuestros pacientes y que cada día hay más evidencia científica que soporta algunas cosas y que creo que también estamos en un momento donde podemos aprovechar este apoyo de los laboratorios para iniciar investigación científica, para que nuestros residentes en los posgrados se entusiasmen y para poder publicar nuestra experiencia como lo hacen otros países y poder tener un debate científico de la manera adecuada y así poder tomar conductas basadas en un fundamento venezolano. Creo que eso es lo más importante. Perfecto. De todo. Vale, de verdad, bueno, Jorge, ha sido un gran placer tenerte por acá en la tarde de hoy. Fue una conferencia de altura, muy ética también, actualizada y, por supuesto, como debe ser, basada en evidencias. Entonces, no me queda sino agradecerte pues, a ti, a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, también por el apoyo, a todos los presentes en esta actividad de hoy, por todos sus comentarios, por todas sus preguntas, incluso por esos comentarios que nos dieron la oportunidad también de hacer un poquito de controversia. Eso es bienvenido en este tipo de espacio. Claro. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Agradecido de corazón, mi estimado Jorge Hegel. Siempre a su orden, doctor. Siempre que necesiten algo, pues acá estamos. Siempre a su orden. Vale, muchísimas gracias a todos. Bueno, yo quisiera darle un minutito, un segundito la palabra a la gran amiga Farah Arbeláez, porque sé que tiene algo importante desde el punto de vista comercial que decirle a alguna de las personas que están aquí presentes. Amiga mía, el micrófono es suyo. Gracias, doctor Pastor. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros nuevamente. En nombre de Laboratorios Leti, yo soy jefe de marca de la línea ginecológica. Ponerme a la orden con todos ustedes a través de mi correo, ya les he escrito por el chat, es sencillito, farah.arbelaez@leti.com.be, para que me escriban por allí y yo con muchísimo gusto me puedo meter a través de la página de Farmatodo e indicarlos en dónde se puede encontrar. Porque hay un detalle, si bien es cierto, el producto tenía mucho tiempo fuera del país, entonces claro, cuando la gente va, no, eso ya no existe. Porque ya está como típico en la mente del farmacéutico, que obviamente tiene muchas responsabilidades y tiene muchos productos encima. Eso se entiende, pero lo que sí les puedo asegurar es que el producto ya a nivel de Farmatodo, a nivel nacional, se encuentra en todas las tiendas para que ustedes lo puedan prescribir sin ningún problema. Si tienen alguna duda, evidentemente también los puedo apoyar, porque no solamente está a nivel de Farmatodo, también está a nivel de Farmahorro, Locatel y algunas farmacias independientes. Así que tengan la confianza de que el gran laboratorio Leti, su principal preocupación es proveer de los medicamentos que tenemos en nuestro pool para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Bueno, será hasta la próxima entonces. Nos despedimos con nuestro video promocional. ¿Cómo no? Ya lo voy a poner. Gracias. Bye. Muchísimas gracias, Kevin, Farah y a todo el público. Chao. Gracias.